Bueno, entonces continuando aquí el ejemplo. Entonces concluimos que tenemos esas cuatro singularidades simples, las tres de las cuatro. ¿Sí? Entonces hay preguntas sobre ese primer ejemplo. El trabajo que fue agotante es encontrar las singularidades de la función, es decir, encontrar dónde el denominador, que es z a la 4 menos z a la 2 por 1 más i más i, dónde es que esto se anulaba. Que ahí nos tocó recurrir a la fórmula cuadrática y hacer una transformación. Como esto es de grado 4, tuvimos que definir w igual a z al cuadrado para que quedara de grado 2 y así encontrar las cuatro soluciones. Sabemos que son 4 por un teorema, luego les digo si hay más curiosidad sobre ese teorema. Bueno, entonces ahorita debemos hacer lo mismo, es decir, encontrar los ceros y las singularidades y caracterizar las singularidades de la siguiente función. Entonces la misma que la anterior, solamente cambia el numerador. Aquí aparece ahora z menos 1. Bien. Entonces un cero de esta función, ¿cuál sería? Sí, no sabe decirme cuál es un cero. Entonces en principio no, porque recuerden que si un cero de la función es un valor de z, en el cual cuando evalúo la función en ese número, me da 0. Entonces, como ha mencionado un compañero, los ceros se buscan igualando a 0 en el numerador, en este caso. Si igual a 0 el numerador, me haría que z tendría que ser 1. Pero si z es 1, acá el denominador también se anula. Y ya vimos que entre las singularidades que aparecen, aquí en el denominador, z igual a 1 es una de ellas. Y me haría 0 sobre 0. Entonces, por el momento, no podemos afirmar que z igual a 1 es un 0 de la función. En ese sentido, en el sentido de que se indetermina, pues. Sin embargo, sí podemos encontrar la singularidad y caracterizarla, ¿sabes? Como el denominador es el mismo que en el ejemplo A, ya vimos que tiene 4 singularidades y que por lo tanto podemos factorizar esta expresión de esta forma, como está aquí expresado. Entonces noten que este es un caso de los que yo he mencionado antes, en el que algo del numerador se puede cancelar con un factor del denominador. Y aquí ese factor va a ser z menos 1. Miren que el z menos 1 cancela aquí con el z menos 1 del denominador. Y entonces cuando cancelamos nos queda entonces de esta forma. ¿Pero qué quiere decir que se canceló eso? Entonces el z igual a 1, que es una singularidad, en este caso es una singularidad removible. ¿Por qué va a ser removible? Porque sucede esto, que logro cancelar ese factor y me queda la función como está aquí. Y esta nueva función, cuando he cancelado ese factor, no tiene un problema en 1. Esta de aquí la puedo evaluar en 1. Entonces, en la función original no puedo, pero después de haber hecho la cancelación del factor z menos 1 sí puedo evaluar. Entonces, en ese sentido es que es removible la singularidad, cuando puedo cancelar ese factor. Aquí yo digo eso, bueno, lo que implica que la singularidad z igual a 1 es removible y por lo tanto los otros valores, los tres que quedan, son polos de orden 1. Es decir, luego de haber cancelado ese factor z menos 1, me queda esta expresión, que ya no hay nada que cancelar. Por lo tanto, z igual a menos 1, z igual a raíz de 2 sobre 2 más i raíz de 2 y z igual a menos raíz de 2 más i raíz de 2 sobre 2. Estos tres van a ser polos simples ya. No hay nada que cancelar y aparecen en su factorización con grado 1, cada uno de ellos. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la función tiene una singularidad removible que es z igual a 1 y tres polos simples. Y listo. Entonces, por eso yo les decía que uno debe tener cuidado que no se cancele algo del numerador. Es decir, uno no puede ser apresurado a decir aquí en esta parte que tengo las mismas tres singularidades, perdón, las mismas 4.
en el ejemplo anterior, porque aquí ocurre esa cancelación. Entonces z igual a 1 ya no es un polo, sino que se denomina una singularidad removible. Bien, cuando uno tiene la función simplificada totalmente, ahí sí ya podemos arriesgarnos a decir que tenemos polos simples, como en este caso. En ese caso no sería, no, o sea, no se debe colocar qué orden es o también. Sí, cuando digo que son polos simples, quiere decir que son de orden 1. Entonces los tres que quedaron aquí son de orden 1, polos simples. Ah, pero también tengo que escribir entonces. Sí, y como escribí aquí, Ah, sí, vale. son polos Dale, de orden gracias. 1 o polos simples. Y z Ok, igual a sí. 1, en este caso ya no va a ser un polo, sino se va a llamar de singularidad removible. Una singularidad. Eso. Donde no haya podido cancelar esa singularidad, entonces sería un cero en z igual a uno. Exacto, si no existiera esa cancelación, z igual a 1 sería un 0, porque el numerador se anula de esta fracción, por lo tanto todo se anula. Ok, gracias. ¿Más preguntas? Bueno, recuerden que después de esta clase, yo creo que hemos traído conferencias que no serían muy largas, sería por ahí de 30 minutos, así, para explicar de nuevo el concepto de residuo y hacer unos ejemplos, y ahí ya terminaríamos esta parte, estos tres conceptos, y pasaríamos a integrar este contorno, y ya es muy interesante. Profe, ¿cuándo dejaría el taller sobre este tema? Qué pena. El taller se espera que esté listo mañana. Y ya para entregar más o menos que el otro fin de semana, más o menos. No, sería tener unos 2 semanas. Ah, No, listo. Mejor. Gracias. entonces estamos en unos 12 días. Sí, Dale. vamos ahí con el director si él aprueba ese método de calificar, segundo corte. Ah, usted nos confirmaría si algo hoy en la tarde. Entonces, ¿cómo vería como tal método? ¿Lo enviaría? Mm, Creo que el viernes, sí, es que el viernes creo que quedamos de hablar con él. El viernes ya vamos a tener los talleres y lo enviamos y vemos si él lo aprueba. Ah, listo, dale, gracias. El viernes. Sin embargo, yo sí puedo dejar unos ejercicios sugeridos ya. Eh, ¿Pueden mutear los micrófonos, por favor? Gracias. Bien. Profe, Continuamos. en el libro, aparte de estos ejercicios que está seleccionando, ¿hay más propuestas a desarrollar? Estos ejercicios que yo estoy haciendo son el ejemplo, un ejemplo del libro, el ejemplo 4.22. Pero aparte de eso, ¿hay más como tal? Más ejemplos no. ¿No? Ah, ok, listo. Yo podría escribir otras notas, pero ya no hacer videoconferencias, sino notas como guías, como, digamos, yo les pongo el taller y también resolvería algunos ejercicios que les pueda servir como modelo. Ah, vale, gracias. Sin embargo, hice esto del libro porque me pareció interesante y bueno, aquí no hacen muchos detalles, ¿no? Por ejemplo, el libro no dice que esta ecuación aquí se puede factorizar de esta forma y por lo tanto las raíces son esas y listo. Si están viendo aquí el PDF, Sí, 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 sí. el PDF no explica nada de la fórmula, no hace absolutamente nada de fórmula cuadrada, pero no lo hace Sí, seguro porque lo explicó ya en otra sección, ¿no? Entonces espera que los estudiantes leen esto, viendo el libro, ya saben por qué es. Pero en fin, estos son los ejemplos que estamos haciendo y aquí llegan los ejercicios. Entonces noten que en los ejercicios que aparecen aquí, sí están viendo el PDF, ¿cierto? sí, sí, sí. Por ejemplo, aquí ya está factorizado, no hay que hacer ese trabajo. Este es fácil de factorizar, ustedes pueden usar diferencia de cuadrados aquí. Este sí había que hacer un trabajo adicional, pero es la misma idea, diferencia de cuadrados. Este ya está factorizado. Y este sería usar la fórmula cuadrática para factorizar esta parte. Sin embargo, aquí, cuando usen fórmula cuadrática, miren que los coeficientes son números reales. Entonces no les va a aparecer calcular la raíz de i ni la raíz del número complejo. No van a tener que hacer lo que hicimos hace un momento. Va a ser mucho más sencillo. Y aquí esto
Por ejemplo, este sería expandir en serie de Laura. Pues ustedes ya saben cómo hacer esto. Usan la expansión de Taylor de la función a la z, luego sustituyen por z al cuadrado, luego dividen en un tercio. Perdón, 1 sobre z a la 3. Esto aquí es coseno hiperbólico, es ver la definición. Coseno hiperbólico es e a la i teta menos e a la menos i teta sobre 2. Sustituyen teta por z y resuelven. O sea, no veo que sean problemas difíciles, ¿no? No hay, de hecho, el ejemplo era el que tenía esta raíz. Tenía que solucionar esta ecuación, pero aquí no aparecen en los ejercicios ni uno siquiera próximo a este. Sin embargo, yo sí puedo ponerles uno, ¿no? En el taller. Hoy me pongo agresivo, profe. Y porque, pues, creo que ustedes pueden hacerlo, no va a tener problema. Bien, entonces eso. Entonces continuamos ahora con el ejemplo C. Entonces noten que tenemos el mismo denominador ahora, pero aquí aparece el numerador cambio, ahorita aparece seno de z menos 1. Entonces, recuerden que esta parte de aquí, el denominador, ya la sabemos factorizar. Cuando uno lo tiene factorizado, uno debe ver que se cancela con lo que está en el numerador. Pero como aquí aparece la función seno, no podría cancelar nada porque la función seno, ¿cómo se va a cancelar algo de la función seno z menos 1 con un factor de acá? No hay forma de cancelar a primera vista. Por lo tanto, uno debe hacer la expansión de Taylor de la función seno de z menos 1 para ver si alguno de esos factores que están en el denominador se cancelan con alguno de los que aparece en la expansión de seno. Es decir, en el ejemplo B, era evidente que z-1 se cancelaba aquí con el z-1. Pero aquí en el ejemplo C ya no es evidente que se cancela. ¿Qué factor? Entonces por eso debemos hacer primero la expansión de Taylor de la función seno de z-1. Y luego de hacer esa expansión, ver qué se podría cancelar. Pues se espera que se cancele el factor z-1, ¿no? Porque como aquí aparece seno de z-1, se esperaría eso. Vamos a ver, a verificarlo. Entonces, ¿quién pedía que usara funciones seno? Bueno, estoy haciendo uno. Entonces, recordemos que la expansión de Taylor de la función seno de z normal, alrededor de 0, sus primeros términos son estos, es z menos 1 sobre 3 factorial z a la 3, y así. Parecen solamente las potencias impares y van alternando signos, ¿no? Esto estaba en internet y también lo hicimos en clase. Creo que en la segunda clase hicimos esto. ¿O no? Una vez hicimos esto en clase. Entonces, como yo quiero hallar la expansión de Taylor de la función seno de z menos 1, entonces aquí sustituyo z por z menos 1. Aquí en esta expansión sencilla. Donde está z, coloco z menos 1. Aquí aparece z al cubo, entonces coloco z menos 1 al cubo. Y de esa forma, ya obtengo la expansión de seno de z menos 1. Por lo tanto, noten que aquí aparece el factor z menos 1, aquí aparece z menos 1 al cubo. Pero entonces en cada parte de la suma aparece el factor z menos 1. Eso va a indicar que lo vamos a poder cancelar con el que está en el denominador. Es decir, notemos lo siguiente. Recuerden que la función, el denominador ya sabemos cómo se factoriza. Son 4 factores, uno por cada singularidad. Entonces aquí están los primeros 3. Y yo reescribí simplemente el numerador. Escribí aquí. Lo asocié pues con el z-1, con el otro factor. Lo asocié porque yo tengo la intuición de que sí se va a cancelar un factor, ¿no? Entonces, me queda esta primera parte, que son los 3 factores. Y, claro, cuando yo sustituyo seno de z-1 por lo que acabamos de encontrar,
Profe, escriban en el chat que si puede repetir lo que acabo de decir. Bien, entonces yo estoy reescribiendo la función. Recuerda que la función es esta expresión. Ya sabemos que el denominador se puede factorizar. Hay 4 factores. Esos 4 factores los escribí aquí. 1, 2, 3 y 4. Los 4 factores del denominador. Sin embargo, hice un truco, digamos. Escribí el numerador asociado con un factor del denominador, ¿no? Porque yo sé que voy a poder hacer una cancelación del factor z-1 aquí. Es decir, noten que z-1, seno de z-1, perdón, tiene esta expansión que está aquí. Por lo tanto, si yo divido todo esto que está aquí entre z-1, ¿qué queda? Este z-1 dividido entre z-1 me da 1. Aquí me daría 1 sobre 3 factorial por z-1 al cuadrado. Y así sucesivamente. Por lo tanto, esta parte de aquí es lo mismo que tener este paréntesis aquí, que ya cancelé el z-1, pero eso aquí aparece 1, y ya no aparece z-1 al cubo, sino la 2, aquí no aparece la 5, sino la 4, porque en cada uno cancelé un factor de z-1, y aquí continúo por la suma infinita. Por lo tanto, ocurrió algo semejante al caso anterior. El factor z-1 se canceló con un factor que aparecía en el numerador, y ese factor está escondido en la expansión de Taylor de la función seno de z-1. Por lo tanto, ahora que ya todo se canceló, ese era el único factor sospechoso de que se podía cancelar con algo del numerador. Ya lo cancelamos y me quedó esta expresión aquí. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el z igual a 1 es de nuevo una singularidad removible, que logramos cancelar ese factor. Y las otras 3 singularidades que están aquí representadas en cada uno de estos factores, esas no se cancelan con nada de aquí. Por lo tanto, esas 3 continúan siendo polos de orden 1. Y z igual a 1 es una singularidad removible. En este caso, pues, ese factor estaba escondido en la expansión de ese factor z-1 que cancelamos, estaba oculto en la expansión de Taylor de la función seno de z-1. Bien. Claro, qué pena con lo que queda en la parte de arriba de los ceros. ¿No pondría nada, o sea, por la parte de los ceros? ¿Dónde? ¿Lo que queda dónde? O sea, en la parte de arriba, o sea, bueno, en la serie de Taylor, Sí. sí, la parte que queda, eso pertenecía de la parte de los ceros, que está en la parte de arriba, ¿o no? Ah, ya. Entonces, para usted dice para encontrar los ceros, ¿no? ¿Cómo? Qué pena, se te cortó. Dice que para encontrar los ceros aquí en esta parte, ¿no? Aquí. ¿Ahí se encontraría los ceros en esa parte también o no? ¿O con esa parte no se haría nada? Se encontrarían los ceros, sí. Por ejemplo, un cero podría ser ¿cuál? Nosotros sabemos que la función seno se anula en pi medios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si z es pi medios más 1, cuando hago la resta de 1 queda pi medios. Entonces un cero podría ser pi medios más 1. Entonces la función podría ser eso. Y como ustedes saben que la función es periódica, entonces pi medios más 1 más giros completos de, por ejemplo, más 2 pi n, también serían ceros. Tengo infinitos ceros. Pero sí, muy buena su observación. Es decir, sin embargo, los ceros no necesitamos verlos. Pero no lo necesitamos allá como tal en este caso. Sí, aquí ya este análisis se hizo simplemente para ver cuál es la singularidad que es removible. Pero para encontrarlo, tenemos solamente volver acá a la función original y ver dónde la función seno es 0.
Cuando Z O sea, lo puedo hacer con la principal. sí, No, con la no es principal. necesario Solo hacerla analizando aquí el con la numerador. expansión. Sí, sí, la expansión. Ok, listo. Gracias. Analizando aquí. Entonces, por Listo, ejemplo, gracias. como ya les dije, pi medio más 1 es un 0 esta función. Y pi medio más 1 no me da problema en el denominador, ¿no? Entonces, por eso ese sería un 0, es un punto regular en el cual la función se anula. Pero bien, sí. Buena pregunta. Más observaciones. Entonces, como usted bien lo ha dicho, este análisis se hace solamente para ver qué factor existía aquí en la expansión de Taylor de la función seno de z-1, qué factor existía que se podía cancelar con alguno del denominador, para saber cuál es la singularidad que se puede remover. Solo para eso se hace esta expansión. Luego que cancelamos ahí, vemos que ninguno de estos tres factores que quedaron se cancela con algo de acá. Entonces podemos concluir que estos tres son singularidades tipo puro de orden 1. ¿Preguntas? Bueno, entonces, hagamos el último ejemplo que es el último y por eso es más sencillo. Entonces aparece ahorita la función semejante a la del ítem A, solamente que está elevado al cubo todo el denominador. Y el numerador es 1. Entonces, recordemos que esta parte de aquí que está dentro del corchete se puede factorizar como esta expresión que aparece aquí, estos cuatro factores que cada uno representa una singularidad, ¿no? Y todo eso está elevado al cubo. Por lo tanto, recordemos las propiedades. Si todos estos números si todos estos factores están multiplicando y elevo al cubo, eso es lo mismo que le dará al cubo cada uno de los factores. Entonces queda z menos 1 al cubo, z más 1 al cubo, y estos otros dos también al cubo, cada uno. Y noten que no puedo cancelar nada del denominador con el numerador porque el numerador es 1. Entonces esta función ya está simplificada al máximo y no hay nada que se cancele, es decir, no hay singularidades removibles. Bien, por lo tanto, podemos argumentar entonces que tengo cuatro polos y como la exponente que acompaña a cada uno de los factores es 3, entonces los cuatro polos, lo escribí aquí, más o menos 1, más o menos raíz de 2 sobre 2, más raíz de 2 sobre 2. Esos cuatro polos son de orden 3, que simplemente por el hecho de que aquí aparece cada uno de ellos elevado a la potencia 3. Bien, entonces este ejemplo es muy interesante porque explica varios casos que pueden suceder, ¿no? Entonces, el primer caso es, bueno, el primer ítem fue la dificultad de encontrar las singularidades, que usamos fórmula cuadrática, y ahí ya me quedan los polos de orden 1 todos, no hay nada que se cancele. El segundo caso fue interesante porque aquí aparece el factor z menos 1, que evidentemente se cancelaba acá con el otro factor del denominador y ya nos concluimos que z igual a 1 es una singularidad removible y listo, lo demás queda igual. Y el caso C es muy interesante también, porque a primera vista no parece que algo se cancelara, que algún factor del denominador se cancele con algo del denominador. Entonces esto nos sugiere que cuando tenemos funciones como seno o coseno o exponencial, debemos siempre hacer la expansión de Taylor de esa función y ver que algún factor no se cancele o se cancele con el denominador para ver cuál es la singularidad removible, etcétera, ¿no? Entonces ahí en algún sentido ese factor estaba oculto en la expansión de Taylor de la función seno de z menos 1. Y el último caso es también interesante porque, bueno, dice de qué depende que el orden del polo, depende pues de la potencia que está acompañando el factor, ¿no? En este caso se elevó a la 3, entonces los cuatro polos van a ser de orden 3. Si yo se elevaba a la 5, pues los cuatro polos serían de orden 5. Entonces así queda mucho más claro todos esos conceptos, ¿no? Y claro, esta función, por ejemplo, esta función no tiene ceros. No existe un z tal que cuando evalúe la función el z me dé 0, porque aquí el numerador es 1, es constante igual a 1. Entonces no podemos igualar esto a 0 más. Esta función no tiene ceros.
Profe, en ese último caso no me queda clara lo de la singularidad, o sea, ¿la singularidad que es tipo polo o qué? Sí, recuerden que cuando logramos escribir la función, hasta aquí está bien, ¿entendió cómo llegó hasta aquí? Sí, 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 sí. Noten que no puedo cancelar nada del numerador con el denominador, ya está multiplicado al máximo. Perfecto. Por Sí, lo sí. tanto, cada uno de estos factores, pues, representa una singularidad. Z igual a 1, Z igual a menos 1. Ah, ok. Estos van a ser polos ya. Sí, perfecto. Y van a ser de orden 3 porque el factor aquí es 3. Cada uno de ellos está elevado a la 3. Ah, o sea, se dice que cada factor es una singularidad no más. Sí, una Ok, singularidad listo. tipo polo y de orden 3. Ah, ok, listo, vale, gracias. Bien, ¿tienen más preguntas? No, por el momento no. Entonces, solo faltan otros 5 minuticos de clase y ya acabamos. Entonces, pueden haber preguntas. Profe, qué pena el ejercicio allí que acabo de mostrar. ¿Por qué era singularidad? ¿Por qué era singular? ¿Por qué? Lo, lo... No, Mm, por eso que estoy preguntando. ¿Por qué qué cosa? ¿Por qué los cuatro son singularidades? Bueno, los cuatro son singularidades porque, recuerden, una singularidad es un punto en el cual si evalúo la función en ese punto me da 1 sobre 0, ¿no? O Sí. algo sobre 0. Entonces, si z es igual a 1, aquí me haría 1 menos 1 al cubo. Entonces, esto se daría 0 al cubo. Cuando multiplique por el resto, todo se vuelve 0. Y así, cuando z es igual a raíz de 2 sobre 2 más i raíz de 2 sobre 2, le sustituyo aquí, como estos dos serían dos números iguales, daría 0 aquí. Entonces, en cada uno de los factores, si sustituyo z por estos números que aparecen aquí, alguno de los factores se anula. Entonces, en un caso se anula este, entonces sería una singularidad. Cuando z es el opuesto de este número. Otra singularidad es cuando z es este número. Entonces, aquí tengo la segunda. Otra singularidad es cuando z es O igual a... sea, una singularidad es cuando es 1 sobre 0, Sí, lo que hago entender. constante sobre cero, sí. ¿No? Ah, ok, perfecto. Entonces, en estos cuatro números, cuando los evalúo, dan cero en el denominador. ¿Y por qué dan cero? Porque así los buscamos. Pues ese fue el primer trabajo que hicimos. Solucionamos Profe, o sea, o sea que esa es la misma respuesta del primero que hicimos, pero con fórmula. la misma respuesta, exacto, solo que ahorita como se elevó el cubo, entonces los polos van a ser de grado 3. De grado 3. O perdón, de grado 3, no, de orden 3. De De orden orden 3. 3, sí. Bien. Bueno, entonces en la clase anterior yo planteé algunas preguntas en el PDF anterior que decía lo siguiente. Decía, ¿cómo calcular los... No, esto yo lo recibo. No, entonces no. Pero veamos aquí simplemente una observación. El último ejemplo, para que nos quedemos listos en la próxima conferencia para estudiar residuo y ya, acabar esta sección. Entonces dice, ¿cómo determinar el orden de un polo sin calcular la expansión de Laurent? Ustedes bien saben que calcular la expansión de Laurent es muy desgastante, ¿no? Ustedes hicieron eso en el taller 2. O desgastante no, bueno, toma su tiempo. Entonces, hay una forma más sencilla de descubrir cuál es el orden de un polo sin necesidad de ver su expansión de Laurent. O sí, una forma más sencilla. Tipo, lo hizo, nos quedan 10 minutos. Entonces el teorema dice lo siguiente, o la observación, veamos este ejemplo como una observación. Nosotros sabemos que si Z0 es un polo de orden m de la función f de z, entonces si hacemos la expansión de Laurent de la función f alrededor de ese punto, ella va a tener esta forma, donde aparece la mayor potencia negativa, el factor z menos z0 es m.
Por eso el polo es de orden m, ¿no? Esta es la definición que yo di en la clase anterior. Ahora noten una cosa, que si yo multiplico a los dos lados de esta igualdad aquí por el factor z menos z0 elevado a la m, multiplico aquí la función, también debo multiplicar acá al lado derecho. Entonces, cuando distribuya ese factor, aquí si yo multiplico por z menos z0 a la m, cancela y me queda a menos m. Porque en este lado, bueno, ahí debería haber escrito otro paso. Pero bueno, yo creo que entienden. Estoy distribuyendo aquí z menos z0 a la m. Me haría a menos m y aquí me haría a menos 1, que es este coeficiente, por z menos z0 elevado a la m menos 1. Porque este le cancela un factor al z menos z0 elevado a la m. Por eso queda la m menos 1. Y así sucesivamente. Por lo tanto, si yo tomo el límite cuando z tiende a z sub 0 de esta expresión, ¿cuánto va a dar ese límite? Va a dar a menos m, este coeficiente aquí. ¿Por qué? Porque todos los demás factores van a tener el z menos z sub 0. Entonces, cuando z tiende a z sub 0, yo puedo sustituir z por z sub 0 y cada uno de estos factores se va cancelando. Entonces, tengo este límite. Entonces, ¿qué dice esto? ¿Qué podemos concluir así? Esta es la explicación de dónde sale este límite, pero lo importante aquí es usar estos resultados. Entonces, por eso lo coloqué en una cajita. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si el polo de la función f de z, que es z sub 0, es de orden m, si yo calculo este límite, eso me tiene que dar este número, a menos m. Es decir, me tiene que dar un número distinto de 0 y tiene que ser un número complejo. Si el polo es de orden m. Entonces, voy a mostrarles un ejemplo solamente para centrar esta idea. A ver, determine el orden de los polos de la siguiente función. Entonces ya sabemos que esta función tiene dos singularidades, cuando z es 1 y cuando z es menos 1. Si sustituyo aquí z por 1, me haría 1 al cuadrado menos 1, 0. Si sustituyo por menos 1 también me da 0. Entonces, además note lo siguiente, que esto es una diferencia de cuadrados. Esto lo puedo factorizar como z menos 1 por z más 1. Entonces veamos que z igual a 1 es un polo simple. Es un polo simple porque ya no hay nada que se cancele. O bueno, en este caso queda la duda de si es un polo simple o no, ¿verdad? Porque noten que aquí no sabemos si el z menos 1 se puede cancelar con algo de este numerador. En ese sentido es que hay una duda. Aquí no podemos apresurarnos a decir que los dos son simples ya. Porque como no sabemos factorizar esta expresión, como hicimos en los ejemplos anteriores, que logramos o hacer expansión de Taylor o simplemente era evidente que se cancelaba. En este caso no es evidente. Pero entonces tenemos la intuición de que sí, de que z igual a 1 es un polo simple, de que nada se cancela. Entonces, ¿cómo salimos de la duda? Entonces aplicamos lo que mostré anteriormente. Multiplicamos la función, toda la función por el factor z menos 1. ¿Cierto? Entonces, y calculamos el límite cuando z tiende a 1, para ver si este límite me da un número distinto de 0. Entonces podemos afirmar por lo que les mostré antes que z igual a 1 si es un polo simple. Entonces hagamos eso. Calculemos este límite aquí. Entonces recuerden que la función la podemos escribir así también. Entonces este factor z menos 1 se cancela aquí con el z menos 1. ¿Cierto? Y me queda entonces el límite cuando z tiende a 1 de z al cuadrado más 1 sobre z más 1. Como puedo sustituir el z por 1 porque no se determina nada, concluimos que ese límite es 1, que es distinto de 0. Por lo tanto, z igual a 1 si es un polo simple. Entonces, este proceso de hacer un límite va a ser útil en ese sentido, en que no necesariamente tenemos que factorizar pues la función o
factorizarla, no necesariamente, o hacer la expansión de Taylor, como hicimos en el caso anterior, sino que podemos calcular el límite también y ver que no me dé 0, 0 o infinito. Si me da un número, ya podemos decir que el polo es un polo simple. Si yo creo que es un polo de orden 2, entonces multiplico aquí por z menos 2. Pues de esa forma fue que el libro resolvió el ejercicio que yo pensé, el ejercicio anterior. Porque miren, ¿ya vieron que cambié de PDF? Sí, sí. Entonces miren, ellos asociaron igual que yo esta primera parte. Sin embargo, ellos hicieron una observación, dijeron que el límite de seno de z menos 1 sobre z menos 1 es 1. Y ahí incluyeron, bueno, y lo ordenaron de otra forma, sí. Sin embargo, la conclusión que ya nos va a quedar el tiempo, entonces para concluir aquí bien. La conclusión es que yo tengo una expresión de esta forma y no sé todavía si algo el denominador se cancela con algo del numerador. Entonces, puedo recordar el cuento de el límite que ese límite me da un número distinto de 0 y ahí o si yo creo que es un polo de orden 2, o sea que aparece el factor z al cuadrado, z menos 1 al cuadrado, yo aquí multiplico por z menos 1 al cuadrado. Y si hago el límite y me da un número distinto de 0, puedo concluir que es un polo de orden 2, etc. Bien. Sin embargo, esta última parte que expliqué del límite, no se preocupen. En la próxima videoconferencia, aclaro está aquí el límite y hacemos el estudio de los residuos con ejemplos para acabar el capítulo, bien. Entonces eso es todo por hoy. Listo, profe, gracias. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Hola. Vale, profe, gracias. Muy amable. bueno.